Bueno, ¿cuántos de aquí han pensado alguna vez en monetizar, ganar dinero con su podcast? Pero de verdad, ¿eh? O sea, de verdad me refiero incluso en el... Bueno, quizá. ¿Nadie ha pensado nunca? Sí, 1, 2... Y el 3, el de caché que levante la mano, lo ha dicho. ¿Algo más, Manel? Sí, hombre, que no tengáis miedo, no pasa nada. Hay que empezar a hablar de dinero, quitémonos este tabú. ¿Es verdad que es un tabú? Bueno, pues hoy quiero que deis un fuerte aplauso a Cristina Márquez de VoiceUp, que nos viene a hablar de, pues esto, de cuál es la mejor manera de tener publicidad en nuestro podcast. Adelante. Hasta el pollo aplaude. Buenas, Cristina. Bueno, VoiceUp, servicio... Bueno, cuéntalo tú, si me Sí, mejor. bueno, VoiceUp nace como, pues como un servicio, como una intermediación, una ayuda para poder conectar talento, creadores de contenido en el mundo del podcast, en el mundo del audio online principalmente, con marcas, ¿no? Con un sector del que nosotros veníamos trabajando, es decir, VoiceUp no es nuestro primer proyecto, pero sí que es el proyecto o la marca que está enfocado a todo lo que tiene que ver con el mundo del audio y del podcasting. Y mundo loco de la publicidad que tiene mucho en la trastienda, ¿no? Y realmente el usuario final no conoce, ¿no?, cómo funciona. Empezamos por la pregunta directa. ¿Qué tipos de publicidad puede aplicar cualquiera de estas personas en su podcast? Bueno, pues la verdad que hay muchos tipos de publicidad. Yo creo que un poco todo lo que vamos a hablar tiene una tendencia común, y es que la unidad, es decir, no hay una respuesta única. O sea, unificar el mundo del podcast es muy complicado, lo intentamos cada día, y el mundo de la publicidad en podcast pues no iba a ser diferente. Desde, por ejemplo, partiendo de lo que conocemos, ¿no?, de la base de las plataformas como una cuña tradicional en la que quizá el podcaster pues no tiene menos que ver, porque es la propia plataforma, ¿no?, la que inserta el anuncio, pero de cara al anunciante sí que es muy usado. Pero si involucramos al podcaster en sí, al productor del contenido, tendemos más a lo que a día de hoy está empezando a llamarse más, es la inserción dinámica. La inserción dinámica, por un lado, la plataforma es la que pone ese espacio, la que crea ese espacio, por eso es importante también tener esa plataforma, pero también es muy importante el mensaje, es decir, podemos hacer de esa inserción dinámica un espacio para meter una cuña tradicional, o podemos hacer de ese espacio un espacio donde poder hacer una mención nativa, una mención en la que el podcaster pues tiene todo su potencial, tiene toda su prescripción, que es lo que nosotros intentamos, ¿no?, día a día, como el formato un poco estrella, es que el podcaster pueda utilizar esa mención, que alrededor depende mucho de la duración de cada podcast, pero normalmente estandarizamos un poquito hacia 1 minuto de duración, ¿no?, en el que pues buscamos que el podcaster busque el espacio idóneo en su podcast para hacer una prescripción, una recomendación de esa marca, ¿no?, con la que está colaborando. Y de ahí en adelante, es decir, poder hacer espacios dedicados, poder hacer secciones o un espacio puntual para colaborar con una marca, o incluso ir un paso más allá y decir, pasar a la parte de producción, ¿no? Puede ser producir un episodio en tu propio podcast, o puede ser producir un podcast para una marca. O sea, que hay un largo recorrido en todo ese proceso, y principalmente buscar la integración. O sea, yo creo que es la clave de todo. O sea, el que el propio podcaster sepa dónde le pueden escuchar, y sobre todo buscamos no esconder a la marca, como quizá a lo mejor tendemos en otros formatos, que es como, te la voy a colar, ¿no? Yo creo que eso está un poquito ya pasado de moda. Todos sabemos muy bien cuándo están intentando colarnos algo, y de hecho nosotros posicionamos a las marcas como colaboradores, es decir, tiene un valor adicional el que esa marca colabore contigo como podcaster. Cuando dices inserción dinámica personalizada, se entiende, por si alguien se ha perdido, algún tipo de tecnología en el que tú puedes grabar una cuña con tu voz y ponerla durante 1 mes en todos los episodios que has publicado desde 2009. Pero Eso luego es. la borras y la puedes cambiar y no tienes que bajar todos los episodios, subirla. Eso es. O sea, actualmente las plataformas, es decir, aquí tiene mucho que ver el alojador, ¿no?, que cada uno de vosotros uséis. Esa tecnología os lo tiene que proporcionar el alojamiento donde vosotros estéis como podcaster, y
hasta el momento no todos lo ofrecen o no todos lo ofrecían. ¿Y cuál es la opción más habitual para poder hacer una mención? Directamente en el contenido. Es decir, yo en este episodio colaboro con esta marca y forma parte del contenido. En el minuto X introduzco a la marca, ¿no? Y eso normalmente queda ahí, a no ser que queráis editar. Es un mensaje que queda y que queda permanentemente. Entonces, cuando el consumo de ese podcast, por ejemplo, es un podcast atemporal, que tú puedes estar consumiendo un podcast que se publicó hace un mes, realmente la manera más eficiente, ¿no? Hacia donde vamos es hacer más eficientes esos espacios y poder comercializarlos constantemente, y entonces es en ese punto en el que la inserción dinámica tiene más sentido, porque este mes puedes estar colaborando con una marca y al mes que viene puede ser otra. Claro, y se pagan diferente el que yo hable de, yo qué sé, del Corte Inglés, lo ponga en publicidad dinámica en 800 episodios, a que y luego lo borre al cabo de la semana, o que lo grabe en uno que se va a quedar toda la vida. Realmente todavía no, o sea, nosotros lo que tendemos es a utilizar una ventana, ¿no? de tiempo estimado en el que aproximadamente un mes es la ventana que nosotros intentamos que la marca entienda que mínimo tiene que acumular. Es decir, cuando nosotros insertamos una publicidad en un episodio determinado, esa mención tiene un espacio de un mes, de 30 días posteriores para acumular. Es cierto que todavía, como no tenemos la capacidad de medir posteriormente todo lo que eso acumula, lo más efectivo es establecer esa ventana. Es cierto que la marca, ¿no? tiene esa posibilidad de, bueno, es que ese episodio a lo mejor luego tiene muchas más escuchas. Suele tener escuchas, pero es cierto que salvo casos puntuales no suele ser algo demasiado, que se vaya demasiado, ¿no? de lo inicialmente pactado. Pero sí, de hecho, o sea, todavía se está viendo cómo podemos equiparar, ¿no? Aquí en el mundo de la publicidad hay muchos métodos de pago de publicidad, y intentamos que no sea el típico CPM, que en publicidad se llama, que es el coste por cada 1000 impactos, ¿no? Intentamos que esto no sea así, porque realmente el mundo del podcast es un mundo muy, bueno, pues muy, muy nicho, ¿no? O sea, aunque cada vez es menos, pero que no tendría sentido el comercializarlo de esa manera. Tiene un valor, y de hecho no todos los podcasts cuesta lo mismo hacerlo. Es decir, o sea, hay podcasts que un podcast de ficción con 1000 escuchas no tiene nada que ver, ¿no? Un podcast a lo mejor de actualidad diaria que pueda tener esas 1000 escuchas o 10.000. O sea, que hay mucha variación. Claro, está bien eso del CPM, es más para audiencias generalistas. Eso es, pero a la vez el mundo de la publicidad en general hace que las marcas, o sea, la marca se ha acostumbrado en el mundo digital a medir con un CPM. Entonces intentamos huir de eso. Hay en ocasiones en las que no es totalmente posible, y tenemos que, o sea, de hecho podréis ver que hay muchos podcasts que ya están comercializando esa inserción dinámica y que tienen un CPM, ¿no? Un CPM que realmente dista muchísimo, o sea, a nivel de coste, de lo que puede ser un CPM de un banner al uso que podemos encontrar en cualquier web. Pero sí que es verdad que intentando que no sea lo mismo, muchas veces la última palabra es, vale, ¿y esto cómo lo equiparo, ¿no? O sea, ¿a cuánto me sale? ¿Cómo es esto, no? Si lo equiparo con lo que yo estoy acostumbrado a pagar como marca. CPM, coste por 1000, cada 1000 oyentes, el dinero que te dan. ¿Cuánto te dan por cada 1000 oyentes? ¿En cuánto está ahora la bolsa? Bueno, pues ahí realmente no es un coste fijo. Hay que tener muy en cuenta que, como hemos dicho, cada podcast es distinto, y a lo mejor tu podcast es el único medio de comunicación que tienes, o es un canal más dentro de tu marca personal. Es decir, el caché de la persona, ¿no? o el podcaster varía mucho si tú te estás asociando con una marca o no. Es cierto que, bueno, viendo un poco el mercado también, siempre nos fijamos un poco en el mercado americano, depende mucho de la categoría también, de tipo de podcast que estemos hablando. Por dar una orientación, que hay muchas variaciones, diría que entre 10, 30, ¿vale? Entre una horquilla de entre 10 y 30 euros CPM. Pero esto, CPM, me parece muy caro, CPM negociado. Sí. Porque los CPM de plataformas está... Eso es, hablo totalmente. Hablo de, digamos, esa inserción dinámica, o sea, en la que involucramos al podcaster. Lo que habéis negociado vosotros y habéis dicho... Eso es decir, es el coste más o menos en el que un podcaster, involucrándose él como podcaster y su prescripción, puede estar si equiparamos eso a un posible CPM. ¿Y los CPM automáticos que haces un clic
que te ofrece cualquier plataforma, ¿en cuánto está? Pues entre 3, 6 euros CPM, ahí depende de plataforma, hay muchísima variación, depende también del momento. Es decir, el sistema de CPM normalmente o de publicidad es muy parecido, es un sistema de subasta. Al final, cuanta más demanda hay, o sea, es una puja. O sea, tú estás pujando por un espacio determinado, es lo que llamamos la programática, ¿no? En cuestión de milisegundos, tú pujas y te puedes llevar ese espacio. Pero claro, si hay mucha demanda de ese espacio, puede ser que no lo hagas. Claro, las Por eso plataformas que subirlo. negocian esto dicen, te aseguro 100.000 oyentes, pero a lo mejor en 100.000 podcasts de un oyente. Efectivamente. Es decir, es un impacto también. Es cierto que son formatos que también se cualifican, ¿no? que están en constante evolución, porque bueno, pues también nos permiten cualificar la audiencia con segmentos de data, de audiencia. Yo quiero saber todo esto que muchas veces nos recogen esa información, ¿no? Que parece que todos los teléfonos los tenemos y saben lo que hacemos y lo que no, pues en el mundo del audio también está aplicado. Es decir, yo sé si tú ahora mismo estás queriendo comprar un billete de tren y si de repente me interesa impactarte con una publicidad, por ejemplo, de Renfe o de Irio. O sea, eso hace que evidentemente ese espacio también valga más. O sea, porque estás cualificando ese impacto. Si lo dejamos automatizado, tipo YouTube, para entendernos, a mí me salta Universidad de Cataluña, no sé qué. En cambio, si el creador negocia y su podcast es, yo qué sé, pues de empanadas, pues lo más seguro que, yo qué sé, me hable de delantales, que estará más enfocado a la comunidad que está escuchando ese podcast. Eso es. O sea, yo creo que son dos modelos que conviven. Es decir, el de la plataforma, o sea, el de la propia plataforma, pues sea Spotify, iVoox, sea... bueno, Apple en este caso no trabaja lo que es la publicidad directa, pero ese modelo lo que tenemos que intentar es que las propias plataformas de ese beneficio, evidentemente, llegue parte a los podcasters, que creo que es lo que nos está faltando, a los creadores, pero luego lo ideal es que sea el propio creador el que establezca, ¿no? Antes comentábamos lo de tener nuestra propia web, tener nuestra propia casa, pues en la publicidad pasa lo mismo, es decir, ten tu propia comercialización, que no controlen tu espacio, sino que seas tú quien establezcas tu política comercial o que te ayudes de gente que te ayude a tener una política comercial. Y a la hora de negociar, que parece que estamos en un mundo en el que seas lo que seas, tienes que tener TikTok, Instagram, todo. O sea, esto entra también, suma al carro, decir, tengo una newsletter y un Instagram y un Twitter, suma, aunque seamos podcasters. Sí, a ver, realmente suma cuando tú realmente tienes una potencia en esas redes importantes. Es decir, en muchos casos lo que nos está pasando es que estamos viendo que muchos perfiles que vienen de esas redes sociales están pasando al podcast. Entonces, depende mucho de la situación de la cual tú partas. Es cierto que si tú has creado tu podcast de inicio, es decir, has sido podcaster antes que influencer en TikTok, probablemente TikTok sea una ventana que amplifique tu podcast, ¿vale? Pero a la hora de negociar, si frente a dos personas, las dos tienen 1.000 oyentes al mes, uno no tiene redes, el otro tiene todas las redes, pero a la hora sobre el papel son 1.000 oyentes de podcast, que es donde va a estar el anuncio. ¿Qué tiene que ver TikTok aquí? Realmente, para la manera en la que nosotros lo hacemos, nada. O sea, no nos va a marcar una diferencia demasiado grande. Lo que va a marcar es que yo siempre recomiendo que eso exista, porque son necesarias claro, las ventanas para ayudarte a promocionar. Las ventanas de crecimiento. Incluso en un momento dado, vosotros pensad que a lo mejor estáis colaborando con una marca, no tenemos un dato exacto de los episodios. O sea, hay un episodio que a lo mejor hace 1.000 y el siguiente hace 955. Entonces, cuando nosotros nos comprometemos con una marca a llegar a eso, también tenemos que tener mecanismos de ampliar. Oye, mira, que no estamos llegando, hacemos otro episodio o lo amplificamos en redes. O sea, son bueno, pues herramientas complementarias que desde luego son fundamentales y que también tenemos que saber encontrar dónde está nuestro público. A lo mejor a un podcaster le funciona mucho mejor Instagram a la hora de amplificar y de buscar nuevos usuarios, o te puede resultar TikTok o cualquier otra red social. ¿Te parece que pongamos ejemplos de cuándo un podcast debería de elegir un tipo de publicidad a otro en base a qué nos centramos, según comunidad, oyentes? O sea, no sé si hemos enumerado los tipos de publicidad que hay. Repaso un poquito. O sea, por ejemplo, partiendo de
descarto, digamos, un poco la cuña tradicional, ¿vale? O sea, que no es que la descartemos, sino que creo que depende menos del propio podcaster, ¿vale? Pero si hablamos de la mención nativa, yo creo que la mención o la inserción dinámica hecha mención, es decir, esto significa que el propio podcaster hace la locución, o sea, prescribe la marca y lo inserta, ¿vale? En el contenido. La diferencia es si lo hacemos a través de la máquina o a través de la edición directa del propio contenido. Pero esto sería algo tan frío como, yo qué sé, pues suscríbete a, ¿no? Voice.es, te gusta mucho, hala, adiós. O hay que poner más de tu parte. No, desde luego que no. O sea, la integración... Que hay gente que lo hace. Sí. No, y de hecho nosotros intentamos que eso sea o sea, que huir un poquito de eso. O sea, estábamos hablando de que lo más importante es no romper la magia que tenemos con el oyente. El oyente, además, ya venimos del mundo, en muchos casos, del mundo de la radio, ¿no? Pero es que el audio es lo que tiene. Una de las principales características es el que podamos tener esa conexión, esa magia, y de repente si tú a ese usuario le rompes por completo contándole una cosa que nada tiene que ver, no es positivo. Entonces, siempre intentamos, y creo que es algo, o sea, lo que tú decías, no hay que huir de la palabra publicidad, no hay que huir de la palabra dinero, todo lo contrario, hay que saber encajarla dentro del espacio. Y ese espacio, o sea, eso lo construyes tú con tu propia audiencia. Hay una parte muy educativa, es decir, normalmente cuando un podcaster empieza la primera vez a hacer publicidad, la comunidad se revoluciona. Es como, nos hemos vendido y estas cosas. Siempre hay algún comentario parecido de este tipo. Pero luego realmente, o sea, creo que no somos conscientes de cómo cómo ese podcaster es capaz de explicarlo, porque es que el contenido, estamos muy mal acostumbrados a pensar que los contenidos son gratuitos, y en el mundo del podcast creo que de manera más o menos general se hizo bien al comienzo, ¿no? Ese concepto de mecenazgo ha pasado a un siguiente nivel, que es el de que las marcas, o sea, es algo muy positivo. Una marca está interesada en que tú promociones y que tu audiencia las conozca, ¿no? Entonces, lo ideal es que haya una conexión, si se puede, entre la marca y el podcaster, por supuesto, pero si no hay una conexión muy directa, que sepamos buscar ese espacio, introducirlo como el colaborador, que siempre ayuda a que de repente tú como oyente cambies el chip y digas, bueno, pues es que mira, voy a escuchar si me interesa o no, y a partir de ahí hacerlo de una manera nativa, una manera orgánica. O sea, no leer, por favor. O sea, nosotros de hecho intentamos cerrar, porque siempre hay una parte en el mundo de la publicidad, la marca necesita controlar qué es lo que se va a decir, porque evidentemente no se puede dejar al azar, pero a partir de ahí nosotros ya tenemos un copy aprobado por la marca, dejemos que el estilo del podcaster sea diferente, porque para tener una cuña trabajamos una cuña comercial y nos olvidamos de todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que esa es la base. A mí me gusta mucho, y está por aquí Paul Rodríguez, que hizo una cosa con su podcast muy interesante. Empezó a colaborar con una marca hasta el punto que esa marca formaba parte del podcast. Ahora mismo él no puede seguir con ese podcast, la marca le ha comprado el podcast y su comunidad es la comunidad también de la marca. Ha ido con ellos y no ha sido raro que ya no esté Paul. Es como, bueno, ya estaban, aportaban contenido, colaboraban, entraban en los debates, entonces entraron de una manera muy diferente. Sí, es que hay muchas maneras, por eso decía antes lo de la unidad, ¿no? De oye, no hay una forma única de hacer publicidad. O sea, hay muchas marcas que ahora mismo están entendiendo bien a la hora de hacer su propio podcast, y no necesariamente tienes que hablar de tu negocio. O sea, un podcast tiene que reflejar los valores de marca. O sea, normalmente un podcast no va a venderte, o sea, es un formato mucho más enfocado a crear imagen de marca, a posicionar a esa marca, más que a vender, que oye, no digo que no se pueda vender a través del podcast, o sea, no se puede hacer una venta directa. En muchos casos, o sea, nos ha pasado que de repente damos con el oyente perfecto y hemos colaborado, pues a lo mejor con una marca de colchones, y de repente decir, madre mía, o sea, ¿qué capacidad tiene este podcaster de vender colchones? Porque es que el público que hay detrás, ¿no? Habilidad desbloqueada, ¿no? Totalmente. O sea, no nos damos cuenta de esa capacidad y de lo que podemos generar. Pero es cierto que no es un formato puro de venta, sino es más la búsqueda de esos valores, ¿no? Vale, para que no nos pase como en todas las charlas, si queréis hacer preguntas, empezad ya, que queda poco tiempo, sobre relacionados con publicidad, si no seguimos la charla, pero vamos, empezad ya a levantar manos, porque luego mira, por aquí hay una, si no luego se nos come el tiempo, entonces empezar a adelantar. ¿Cómo gestiona tema burocracia? ¿Cómo gestionas a través de VoiceUp? Pues un podcaster ahora mismo dirá, pero qué palo, hablar, picar, llamar,
Entonces, para eso estáis. Eso es, para nada. O sea, nosotros dentro de info@oisa.es tenemos a todo el equipo que os va a ayudar, yo incluida. O sea, lo que nosotros buscamos es analizar, primero, conoceros, es decir, conocer de qué va tu podcast, cómo lo haces, tu operativa, para intentar luego nosotros hacer un poco esa parte más difícil, ¿no? De buscar la unidad para poder llegar a una marca y decir, bueno, este podcast puede ser interesante para ti como marca. Y explicar a la marca, si la marca quiere cuña, tú dices, mira, yo creo que no es, en este podcast no deberías meter una cuña por esto y por esto. Eso es. De hecho, a ver, nosotros no huimos de la cuña, de hecho la trabajamos, pero siempre en toda planificación lo que intentamos es que una marca vea que no es difícil hacer una publicidad en un podcast, porque si pensamos en que una marca se vaya a poner uno a uno de los podcasts a buscar, a preguntar, eso es lo que una marca le tira para atrás, porque no tienen tiempo, no saben cómo hacerlo, entonces al final les resulta difícil y lo desechan. Entonces nosotros lo que intentamos es hacer una planificación en la que quepan muchos podcasts, ¿vale? Los máximos posibles en función del presupuesto que en un momento dado nos pueda ofrecer una marca, y ahí la cuña puede tener cabida, pero que siempre tenga cabida la parte más de lo que llamamos el branded content, o sea, es decir, que el podcaster esté involucrado y que no perdamos eso, que es lo que hace que al podcaster le llegue más la monetización. Eso. Antes de que pregunte Olga, que esto, digo, a lo mejor que mucha gente se lo ha preguntado, ¿tiene un coste inicial el contactaros, el contrataros? No, en absoluto. En absoluto. O sea, nosotros, el coste, de hecho, todo coste que nosotros podamos tener es, digamos, es un coste de gestión imputado a el servicio que nosotros le ofrecemos a la marca. Cuando se consigue el patrocinio ya se apaña. Eso es. No, y nunca imputamos ese coste al podcaster. Es decir, la tarifa que nosotros pactamos con el podcaster, que eso es otra de las cosas que nosotros siempre decimos, nunca marcamos un coste al podcaster porque solamente el podcaster y el creador sabe lo que le puede costar hacer su contenido. Entonces, podemos dar una orientación si así se nos pide, pero en ningún caso, o sea, el coste que vosotros o que el podcaster nos solicita es el que vamos siempre con el que vamos a trabajar. Olga Aguirre. Hola, muy buenos días a todos. Hola. Pues acabas de sacar el tema que te quería preguntar. En este mundo de la interrelación entre marcas y podcasters, ¿cómo ves el mundo de los branded podcasts? O sea, el podcast que se crea por encargo de la marca sin que se note que la marca es la que te está colando ahí la idea, el producto, el servicio. Yo, pues mira, ahí veo muchas situaciones diferentes. Hay marcas que saben enfocarlo, es decir, que saben que la prioridad es llegar a ese público y que tu marca esté detrás, o sea, como esa colaboración y ese apoyo. Y hay otras marcas, como en todo, ¿no? Hay personas que están detrás de marcas que no son conscientes de lo que supone el estar hablando 24 horas de la marca, es decir, estás rompiendo ya de base la conexión, te estás gastando un dinero que no te va a servir. Entonces, creo que cada vez más las marcas lo van entendiendo, lo intentamos, pero también creo que, y sin querer desmerecer la parte de producción, que creo que es muy importante, pero creo que hay muchos podcasts ya creados en los que nos podemos apoyar. Es decir, no necesariamente el primer paso que tiene que dar una marca respecto al podcast es crear su propio podcast. Porque lo que pasa es que tienen poca paciencia. O sea, un podcast tiene largo recorrido, hay que mimarlo, hay que darle esa frecuencia, que en casi todo, ¿no? Lo que decíamos de la comunidad, es que no podemos dejar de hacer cosas porque a la primera nos falle. Y eso en algunos momentos cuesta. Entonces es mejor apoyarse en otros podcasts que compartan tus mismos valores y que de repente digas, bueno, yo ya he hecho mi primera prueba en el mundo del podcast, con una sección, con un espacio o con una colaboración a largo plazo, 1, 2 meses, 3 o un año, una temporada entera con un podcast, que después de eso ves que tú tienes un contenido de valor, que eso también es importante, es decir, no vengas a contarnos tu libro, que eso no interesa, o sea, tienes que encontrar, ¿no? esa llave que hace que tú conectes con esa audiencia sin necesidad de que constantemente piensen que te van a vender. Como marca, podemos hacer recomendación, pongamos aquí, yo sé, Isidro, pongamos que tiene un negocio. Proponer a podcast, mira, el patrocinio va a ser que yo colaboro de vez en cuando y aporto y tenemos una conversación. Sí, por supuesto. O sea, ya te digo, buscar un poco el gancho, la temática de lo que nos une, compartir, por supuesto, valores. También creo que eso es importante de cara al podcaster. Es decir, hay podcasts que son muy desenfadados, que son canallas de por sí, que eso es lo que hace su esencia, ¿no? Y hay veces que hay marcas que saben entenderlo. Pero sí que es cierto que normalmente, en general, las marcas no quieren asociarse con cosas que les hagan dudar. Entonces, busquemos y miremos siempre si nuestra perspectiva es
ir hacia una marca, cómo hacemos nosotros nuestro contenido y qué tipo de contenido hacemos. Y luego de cara a esa marca, una charla, o sea, el poder a lo mejor, tú como marca a lo mejor no tienes demasiado que contar, pero sí que tienes contactos con personas influyentes que tienen mucho que contar y que pueden ser embajadores de tu marca. O resulta que a lo mejor tienes una persona desconocida pero súper experta en una materia y que puedes crear una entrevista, puedes crear, bueno, al final todo parte de la ideación, ¿no? del contenido, pero hay muchas formas de poder hacerlo. O sea, de hecho, un ejemplo, nosotros trabajamos casi siempre en muchas cosas que luego no ven la luz. Es decir, nosotros a diario estamos pasando propuestas que no cristalizan, pero hay muchas. Trabajamos una para una marca juguetera, ¿no? En la que podíamos poner voz a una muñeca. Imaginaros, pues una muñeca que podemos tener todos en el imaginario, cómo esa voz puede formar parte del podcast sin necesidad de que el podcast vaya sobre muñecas, sobre juego, etcétera. O sea, que hay muchas maneras de tener representación y el audio además nos da una forma muy íntima y también una forma diferente de llegar al oído de él. No, Sune. Voy a volver a meter una pregunta fuera de tiempo ya, ¿eh? ¿Vale? Estamos fuera de tiempo, ¿no? Bueno, Yo quiero decir otra final. yo tengo un podcast, ¿vale? Muy de nicho, porque es de desarrollo web, ¿vale? Entonces yo lo del CPMS me parece una exageración, porque yo no llegamos a los 1000 oyentes, pero sí que pues 700, 800 por capítulo, pues podemos llegar a picar también, porque el control estadístico de cuántas escuchas, entre las escuchas de Spotify, las que te vienen por la web, las que te vienen por otro, es un poco complicado. ¿El podcast se llama? El Arroyo. El Arroyo. El Arroyo, desarrollo rural, no el web. Desarrollo rural. Sí, es como tú decías, sería muy canalla, porque sí que tenemos un patrocinador, ¿vale? Por temporada, pero lo que nos pasa también es que pues queremos ampliar esos patrocinios, tal. Nosotros lo hacemos, le llamamos publicidad de alto impacto, porque lo metemos entre medio, pues yo qué sé, a veces cantamos una canción sobre el patrocinador, a veces lo metemos, o sea, tenemos libertad creativa absolutamente, porque creo que tampoco el patrocinador nos escucha y entonces, por lo tanto, se cree que lo hacemos. Pero sí, nosotros lo tenemos ahí, en todos los capítulos suena y lo metemos, pues algunas veces, pues en medio de la intro se corta y aparece, luego a veces hacemos imitaciones y aparece uno. Entonces, ¿cómo podría hacer yo para ampliar, teniendo tan pocos oyentes? O sea, pero es muy de nicho, ¿sabes? Porque claro, son los desarrolladores web, pero son muy fieles. Entonces sabemos que es toda la gente de esta profesión casi que nos escucha. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para ampliar el patrocinio sin que tampoco quien nos patrocina diga, oye, que es que yo ya te estoy pagando, ¿cómo te va a pagar otro? No sé, que no me entre en conflicto. Claro, o sea, realmente una pregunta, el de convivir, es decir, el de que hacer convivir a varios patrocinadores. Yo creo que nosotros intentamos también, no todos los formatos que nos he comentado, pero que también estamos empezando a intentar que convivas, el del patrocinio. Es decir, una cosa es el patrocinador en el cual tú simplemente lo que dices es esta marca, ¿no? Imaginaros, os voy a poner un ejemplo, SEAT patrocina o presenta este programa, ¿no? Ese es un patrocinio general y luego está el colaborador puntual de un episodio. Eso puede hacer que dos marcas convivan siempre y cuando no sean marcas competidoras. O sea, ahí tenemos que cuidar mucho que la marca se sienta cómoda y que la marca entre sí, o sea, sepa que tú vas a tener más colaboradores y no pasa nada. Pero te diría, para poder ampliar, o sea, realmente tenemos que ser conscientes de qué tipo de podcast tenemos. O sea, cuando tenemos un podcast muy nicho, muy específico, el tipo de marcas que pueden asociarse a ese podcast son unas determinadas marcas. Entonces, yo recomendaría ir directamente a ese tipo de marcas. Es que hay muchas marcas a las que les interesa seguramente el impactar a un desarrollador. Seguramente, si yo voy a Coca-Cola no tiene en mente un desarrollador, tiene en mente cualquier usuario, porque son grandes marcas de gran consumo. Pero eso no quita que no haya marcas específicas que quieran hacer cosas dentro, porque esas 600 o esas 500 personas que te escuchan tienen un gran valor. O sea, nosotros comentábamos, de repente a lo mejor nos llega una marca que quiere hacer un coleccionable sobre coches antiguos. ¿Hay podcast de coches antiguos? Pues sí, hay podcast de coches antiguos. Es verdad que no tendremos una recurrencia, no viviremos de la publicidad, pero ese podcast de nicho específico que para vosotros tiene un valor, seguramente os cueste menos hacerlo o podáis tener una financiación, una colaboración a medio o a largo plazo que os evite el tener que desembolsar un coste, ¿no? O sea, un dinero para poder desarrollarlo. Es cierto que, como te digo, o sea,
cuando son podcast nicho, la publicidad en general no va a resolver, o sea, creo que eso hay que ser conscientes, pero sí que hay muchas colaboraciones que se pueden dar. Y la búsqueda por vuestra parte o en búsqueda de ayuda de colaboradores como puedan ser nosotros, seguramente pueden ayudaros. Yo tengo una ultimísima pregunta. La dejo ahí. La dejo votando. Hemos empezado un poco más tarde. Hay dos retornos que siempre se me vienen en mi vida. El retorno del Jedi y el retorno que dicen las marcas. ¿Qué retorno tiene esto? Cuando hacen esta pregunta, ¿qué le decís? Porque un branded no tiene tanto retorno. Claro, o sea, realmente el retorno como tal, o sea, no es medible de momento. O sea, el retorno lo podemos medir sin poner el foco en él, porque no queremos hacerle protagonista, porque tenemos que entender que no es un formato de performance, como se llama en publicidad, sino que es un formato de creación de marca. El retorno puede ser por un enlace directo en el que de repente te consuman, o el retorno puede ser simplemente que ese oyente te descubra cuáles son tus valores y decida apostar por tu marca en vez de por otra. ¿Por qué? Porque comparte una serie de apoyos de lo que tú consumes, de lo que a ti te gusta. O sea, que realmente lo seguimos defendiendo. Ese discurso lo tiene que hacer Ovoisa, porque nosotros cuando nos preguntan hacemos... Ya. No, pero no hay que tener miedo a decir, no, es que no somos un formato de retorno, no somos un formato de retorno directo, es un formato de branding, es decir, es un formato de posicionamiento de marca. Y yo lo que te garantizo es que las personas que a mí me escuchan van a ver que tu marca es una marca con unos valores asociados a los nuestros y que mi comunidad puede ser tu comunidad. Ese tuit con hashtag. Muchas gracias, Cristina. A vosotros.